La personalidad individual, sin apenas tiempo de tomar conciencia de sí misma, se disuelve en el grupo, y éste se disuelve en el movimiento revolucionario. Hola amigos, yo soy Arminio. Hoy vamos a hablar del acorazado Potemkin, película del año 1925, muda, blanco y negro, del director Sergei Eisenstein. Basada en hechos reales, trata sobre la huelga que tuvo lugar en el año 1905 en el puerto de Odessa, narrándonos cómo la tripulación se cansa de los tratos vejatorios, humillantes e injustos que tienen los oficiales sobre los marineros. Qué interesante es el primer plano que nos muestra el director, dejándonos ver el fuerte oleaje que se estrella con el rompeolas, con una música intensa y envolvente, como si algo se estuviera agitando, como si la calma no llegara hace tiempo. La historia comienza con uno de nuestros protagonistas principales, Bakulinchuk, el cual comienza a instigar a sus compañeros para unirse a la revolución, la cual ya se estaba levantando en diversas partes de lo que hoy es Rusia. Hay una parte bien padre, de hecho es de las primeras, donde uno de los oficiales baja a donde están durmiendo los marineros y así bien random llega y le da un latigazo a uno que está durmiendo, mostrándonos tal vez cómo las autoridades de la nada pueden llegar a agredirnos sin que nosotros podamos hacer mucho al respecto. Bueno, en ese entonces no pudiéramos hacer mucho al respecto. Eh, los marineros, cansados de la sopa y de las sobras que les dan como comida, comienzan a quejarse. Entonces, los oficiales les dan un costillar enorme así para comer, pero oh sorpresa, el costillar está gusanado, la carne está podrida. Entonces se comienzan a quejar, baja el oficial con uno de los médicos, Smirnov, y lo ve con un lente, ve la carne y dice: estos no son gusanos, estos son larvas de moscas muertas, lávelo con salmuera, con vinagre y a comer. Pero pues los marineros, con un claro instinto común, saben que eso no se puede comer. Incluso no dice esto, ni el perro ni los perros se lo podrían comer. De hecho, esa escena está bien interesante porque no era muy común ver cómo estaba, o sea, esa escena de los gusanos comiéndose la carne, esa escena tan repulsiva, no era algo tan común en ese entonces, para el cine de ese entonces, lo que seguro resultó muy desagradable y grotesco para los espectadores, aunque de igual manera muy impactante. Entonces eso para mí me parece muy, muy interesante. Cuando comienzan a sublevarse los marineros, hay una parte donde están lavando las vajillas y un marinero ve cómo está grabado un plato, el cual dice: danos hoy el pan de cada día. Él, enfurecido, lo arroja y lo rompe, tal vez significando la ruptura que hubo en ese entonces del comunismo con la religión. Dada la sublevación que estaba ocurriendo, los oficiales comienzan a pensar en fusilar a quienes están levantándose, pero ellos se ponen más vivos y se levantan antes. Entonces comienza el motín, pero hay un sacerdote que con una cruz quiere disuadir el movimiento, mostrando la fuerza de Dios, intentando causar miedo a los marineros. Pero esto, además de no servir de nada, cuando atacan al sacerdote, cuando lo abaten, él se hace el muerto. Y se hace el muerto y de repente despierta. Y ve, y dice: ya puedo salir, no puedo salir. Asemejando como en la Revolución Rusa, la iglesia se apartó del movimiento, se hizo oídos sordos y se cruzó de brazos ante tal movimiento y no hizo nada al respecto. Cuando en el motín, cuando comienzan a arrojar a los oficiales al mar, los revolucionarios les gritan al fondo para alimentar a los gusanos, algo así como queriéndoles decir: ustedes nos quisieron alimentar con gusanos, pues ahora nosotros alimentaremos a los gusanos con ustedes. Eso es un desquite muy bizarro, bien interesante, una gran parte del diálogo. Lamentablemente en este motín, Bakulinchuk sale gravemente herido y es llevado a la costa, donde lo ponen en una lona dentro y le comienzan a rendir luto, y viene mucha gente, comienzan toda la masa de las personas del puerto de Odessa
comienza a llegar con excelentes planos de Eisenstein a ver y a rendirle luto a uno de los primeros que han muerto en este movimiento, tal vez homenajeando el embalsamamiento de Lenin, el cual después de morir fue embalsamado, y hasta hoy en día, después de más de 100 años, podemos seguir viéndolo. Bueno, quienes tengan la oportunidad de ir a Rusia, yo no lo he tenido, pero quienes pueden ir a San Petersburgo van a poder formarse en esa enorme fila para poder ver el cuerpo de Lenin, precisamente como una especie de mártir. Se ve como una especie de mártir de la Revolución Rusa. ¿Saben? Yo cuando muera quisiera ser embalsamado, quisiera ser taxidermizado, aunque nadie me lo permitiría. Primero mis padres y luego los seguros. No hay ningún seguro que te permita taxidermizarte. Todos los seguros te dan ventajas como el entierro, como la criogenización o como ser incinerado, pero ninguno te da la oportunidad de embalsamarte. Es una pena. Entonces llega una tripulación para abastecer de alimentos a las personas del pueblo de Odessa. Todos están felices de que por fin ha llegado la comida. Pero de repente comienzan a dispararles por atrás. Se ve como en la escalera de Odessa están todos reunidos alegremente para recibir el abastecimiento de alimentos, pero desde atrás comienzan a dispararle el destacamento de cosacos. ¡Pam, pam, pam! Comienzan a dispararles. Se ve impresionante cómo esa te podría decir que es la mejor escena, ya que se ve cómo todos van corriendo, cómo va toda la multitud corriendo, huyendo de estos disparos para poder salvarse y resguardarse. Se ve cómo les van disparando, cómo van atacando, cómo la gente va cayendo en las escaleras a causa de los disparos. Cuando comienza la matanza de los soldados contra los ciudadanos, se ve bien padre cómo hay un actor que no tiene piernas y entonces comienza a huir, comienzan a dispararle y él comienza a huir y se ve cómo va corriendo a las escaleras sin piernas, así todo así corriendo con las manos como maneando. Pero esa escena está muy interesante, me parece que también el elenco ha sido muy destacable en cuanto a eso, pero volviendo a la tragedia de las escaleras de Odessa, se ve cómo van disparándoles a todos y a una madre que va corriendo con su hijo lo suelta. Entonces el niño se rompe la cabeza, pero todo el mundo sigue corriendo y la aplastan, le pisan la mano, una señora le pisa el pecho, se ve bien hardcore cómo ocurre esta matanza. La verdad es que es algo bien extremo. Y después la señora levanta a su hijo, se pone enfrente de los cosacos y estos sin ningún escrúpulo le disparan. Inmediatamente después hay otra madre con un bebé de brazos en una carriola. A la madre le disparan y ella accidentalmente al caer empuja la carriola y se ve cómo va cayendo la carriola. Es un gran efecto cinematográfico el que tiene. Todos sabemos que es un efecto, pero la verdad es que nos la creemos. Logramos empatizar con estos personajes. Después de estos grandes planos, el acorazado consigue apuntar al cuartel general y dispara, venciéndolos. Y al final se une el destacamento, se unen todos para luchar en favor de la revolución. Tomar en cuenta que los protagonistas aquí son las masas. Los marineros del Potemkin, los oficiales del acorazado, la población de Odessa, el destacamento de cosacos. Los mártires aquí en esta historia mueren, pero las masas prevalecen. Prevalece el colectivo gracias a la solidaridad y a la fraternidad. Hay que recordar que en esta época el cine estaba al servicio del Estado, como medio de arte, como medio de cultura, pero sobre todo como medio de propaganda, con fines políticos. De ahí que podamos asumir que la pretensión del film haya sido mostrarnos la imperante necesidad del Partido Comunista para legitimarse en el poder. A mí me gustaría reflexionar que el sentido de las películas no se encuentra en la verdad o en la falsedad que tengan estas, sino en su permanencia como idea. Y en este caso la idea es la revolución. Espero que hayan disfrutado tanto la película como yo y nos vemos en la próxima.